Vamos a comenzar a modelar los muros de nuestro proyecto. Lo primero que vamos a hacer es volver a utilizar la herramienta Medir para tomar el espesor de uno de los muros de la planta de referencia. Una vez que conozcamos ese valor, vamos a dirigirnos a la paleta de herramientas del lado izquierdo de la pantalla y seleccionaremos la herramienta Muro. Para ingresar a sus configuraciones de forma detallada, damos doble clic sobre el icono de la herramienta y esto nos va a abrir el cuadro de definiciones de muro. Nos vamos a centrar en primer lugar en la parte superior derecha de este cuadro, donde podemos elegir el tipo de muro que vamos a usar. Archicad nos ofrece tres opciones. El tipo 1 es un muro genérico o básico. El tipo 2 es un muro compuesto y el tipo 3 es un muro con perfil complejo. Por defecto suele venir seleccionado el muro tipo 2, que es un compuesto. Este muro contiene varias capas de materiales y contiene un espesor fijo que no se puede dictar directamente desde este cuadro de diálogo. Como en esta instancia del curso todavía no vamos a trabajar con materiales compuestos, vamos a cambiar al tipo 1, que es un muro genérico de un solo material. Una vez seleccionado, se habilita la opción para modificar el espesor del muro. Ingresamos el valor que obtuvimos con la herramienta de medir y damos OK para aplicar la configuración. Ahora sí, ya podemos comenzar a trazar nuestro primer muro. Si estás aprendiendo a archivar mirando videos de YouTube, seguramente te pase que encontrás muchísima información, pero todo está muy desordenado y no sabes bien por dónde empezar o cómo seguir. Por eso armé el curso de Archicad que me hubiera gustado hacer cuando empecé. Una metodología totalmente probada donde arrancamos paso a paso desde lo más básico hasta aprender a hacer un modelo 3D y la documentación de un proyecto. Así que si querés aprender Archicad de una forma ordenada, rápida y a tu ritmo, te dejo toda la información en la descripción de este video. Curso de Archicad. Ahí vas a encontrar todas las clases y el material para aprender desde cero. Hacemos un clic en el punto de inicio, que puede ser el origen del proyecto o cualquier punto de la planta, y desplazamos el cursor para empezar a dibujar. Nos dirigimos hasta el extremo del muro que queremos trazar y en este momento ya podemos hacer clic directamente para definir el punto final. O, muchísimo mejor aún, introducir numéricamente la distancia en metros desde el teclado. Este método será siempre más preciso y es el que recomiendo utilizar siempre que sea posible. Completamos el primer muro y ahora continuaremos con los demás. En caso de que haya muros de distintos espesores, volveremos a utilizar la herramienta medir para obtener el valor que corresponda a cada uno de ellos, luego damos doble clic nuevamente sobre la herramienta muro y editamos el espesor. De esta manera vamos a ir modelando todos los muros de la planta baja uno a uno, asegurándonos de que se respeten las dimensiones del plano de referencia. Algo importante a tener en cuenta es que la herramienta muro, como muchas otras herramientas lineales de Archicad, permite elegir distintos métodos geométricos para trazarlas. Dentro del primero tenemos segmentos, modelando uno a uno, encadenado, como una polilínea continua, rectángulos ortogonales al espacio de trabajo y rectángulos a los cuales primero le podemos dar una inclinación. En esta clase vamos a trabajar con el primer método, muros lineales por segmento. Mientras modelamos, vamos a notar que aparece una línea que sigue el cursor. Esta es la llamada línea de referencia del muro y define desde dónde se ubica el espesor. En la parte superior de la ventana podemos elegir entre tres opciones: cara exterior, cara interior y centro del muro. Para esta etapa del modelado recomiendo utilizar la opción de cara exterior y dejarla siempre orientada hacia afuera del edificio. Si notamos que el muro se dibuja hacia el lado contrario al que necesitamos, también en la parte de la paleta superior tenemos un icono que nos permite invertir el sentido. Si hay puertas o ventanas en el plano, no es necesario detenernos a modelarlas ahora. Vamos a completar el muro por encima de estas y más adelante las vamos a colocar, que recortarán automáticamente los muros sin necesidad de hacer un recorte manual ni dividirlos. Una vez que hayamos modelado una parte importante de los muros, vamos a abrir nuestra ventana 3D para ver cómo se representa nuestro modelo. Para hacerlo, simplemente vamos al navegador y hacemos doble clic en la opción de 3D. Esto nos lleva a una vista del modelo que puede ser axonométrica o en perspectiva. Personalmente recomiendo trabajar en perspectiva, ya que permite orbitar de una forma más natural y tener una mejor idea espacial del volumen. Durante el modelado es muy útil alternar entre la planta y la vista 3D para comprobar que lo que estamos dibujando o modelando se está generando correctamente.
Y hoy puedes acceder al curso completo de Archicad por menos de $100. Si estás interesado, mandame un mensaje que te paso toda la información. Más detalles en cursoarchicad.com.